Parece que amanece diferente hoy, que este mismo sol me ilumina más. Los surcos que rasgué donde sembré mi amor se despiertan ya para germinar. Hubo momentos que no pude levantar mis fuerzas de donde se fueron a rodar. Parece diferente ya. Recorre por mis venas esa sensación que debes sentir el río al fluir. Sangre que si bien alimentando va por el porvenir, limpia de seguir. Soy uno más tan solo que recorrerá el mar bendito que también sustentará a mis hijos y los hijos que tendrán. Yo sé que las montañas de cascadas gozarán, y sé que entre las ramas los vigilará un quetzal. Sé que prosperarán y arraigarán su hogar. Yo sé que un gran amor encontrarán. Se siente que amanece diferente hoy, que este mismo sol nos ilumina más. Los surcos que rasgamos todos con amor se despiertan ya para germinar. Día tras día, cada año somos más, haciendo puentes sobre los que pasarán nuestros hijos y los hijos que tendrán. Yo sé que ante los cambios la cordura ganará. Del mar hasta las costas, los campos y la ciudad, unidos no hay caídos que se tengan que quedar. Que nadie quede atrás, eso es fluir. Yo sé que las montañas de cascadas gozarán, y sé que entre las ramas los vigilará un quetzal. Sé que prosperarán y arraigarán su hogar. Yo sé que un gran amor encontrarán. Yo sé que ante los cambios la cordura ganará. Del mar hasta las costas, los campos y la ciudad, unidos no hay caídos que se tengan que quedar. Que nadie quede atrás, eso es fluir. Que nadie quede atrás, eso es fluir. Muy buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien desde sus hogares, desde su trabajo, desde su academia. Estamos hoy en esta mañana en el webinar sobre criterios de selección en ganado de leche en el trópico seco para la Universidad Técnica Nacional, la UTN y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Es un gusto, como siempre, tenerlos por acá. Recordarles a todos y todas que este webinar está siendo grabado y una vez finalizando esta ponencia, va a ser subido tanto en la página web de la UTN como la de Funde Cooperación y en los canales de YouTube por si desean también accesarlo y hacerlo de ustedes. Verán que en esta modalidad de seminario, como se ha planteado este webinar y se ha hecho en el transcurso de los anteriores webinars de la UTN, podrán ver solo su participación y no el resto de participantes. Y también no hay posibilidad de levantar el micrófono o de encender la cámara, pero sí les agradecemos que todas sus consultas las hagan mediante el chat que van a ver en la botonera, ya sea en la parte superior o inferior de su pantalla o celular,
y también sino en la parte de preguntas y respuestas que tiene esta plataforma. Así que esto es para ustedes y la idea entonces es que mientras el expositor va haciendo su ponencia, ustedes pueden ir dejando todas las preguntas que les parezca convenientes. Sin más, yo quisiera venir a presentar a esta persona, don José Pablo González Blanco, quien es graduado como ingeniero agrónomo zootecnista. Él es egresado de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Técnica Nacional. Tiene 20 años de experiencia en asesorías de trabajo para el sector agropecuario en empresas como Elanco, Dos Pinos y el Grupo del Pacífico. Actualmente, don José Pablo es profesor e investigador. Es profesor en la sede de la UTN de Atenas en la carrera de Ingeniería de Sistemas de Producción Animal. Sin más, don José Pablo nos trae el tema que hoy a todos nos atañe estando acá en esta presentación. Entonces, sin más, don José Pablo, por favor tome control de la pantalla y bienvenido sea usted a este espacio. Muchas gracias, Katia. Vamos a partir. Ahí ya se ve la presentación. Muy bien, estamos. Adelante. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien en el lugar que estén y que esta presentación les llene o les dé una base para poder tomar decisiones empresariales en sus unidades productivas y poder tener el mejor rédito para sus producciones en cuanto a rentabilidad compete. Criterios de selección de ganado lechero en trópico seco. Tal vez nos quedamos ahí en trópico. Lo que les voy a presentar sí compete en general cómo se debe seleccionar un ganado, los tips para seleccionar un ganado y veremos cuáles son los puntos deseables en el trópico. Veremos un poquito lo que son temas o puntos específicos en lo que respecta a la genética para saber de dónde viene y qué criterio tenemos que tomar a la hora de hacer nuestros cruces, y nuestra selección. Y después de ahí lo que estamos viendo hoy en día en en la calle y cómo debemos interpretar eso, aparte de cómo vamos a beneficiarnos en ese sentido. Si quisiera empezar con esta frase. Ninguna raza va a solucionar carencias de manejo de un sistema de producción ineficiente. Y eso es hoy en día una realidad y tenemos que tener los pies muy bien en la tierra cuando vamos a desarrollar un sistema de selección o un norte genético, porque no podemos pretender que porque vayamos a introducir una raza o vayamos a utilizar un tipo de animal, todas nuestras deficiencias en manejo se van a solucionar. ¿Por qué? Porque para que este animal se pueda expresar en genética, esa genética de ese animal pueda expresarse y pueda generarnos ese plus que queremos en nuestras unidades lecheras, tenemos que saber que va a haber un factor de nutrición, va a haber un factor de ambiente, va a haber un factor de mano de obra, va a haber un factor de instalaciones que tengamos, de la sanidad con la que estemos operando nuestros animales, el manejo integral de toda nuestra explotación lechera y la alimentación
que vayamos a darle. Tal vez alimentación y nutrición sean, tengan un ligamen, pero alimentar mucho un animal no siempre es nutrirlo y viceversa, y viceversa. Entonces, vean que hay una serie de aristas que dentro de ellas genética es una, pero si no cumplimos lo que engloba eh, mm, para poder expresar esa genética, lo que vamos a hacer es una inversión que no nos va a dar rédito. De ahí que es importante que entendamos puntos que se manejan en el argot de genética. El medio ambiente. Bueno, el medio ambiente es tal vez es un tema muy palpable, no tan necesario de desarrollar, pero en realidad tenemos que tener en cuenta, y hoy en día las explotaciones que se cuidan más, inclusive tienen implementos para monitorear cómo ese medio ambiente me está afectando en temas de luz, temperatura, ventilación, agua, producción de forrajes, que nos va a llevar a que el estado físico o bienestar de ese estado físico del animal eh, pueda expresar el animal en buenos términos si tiene esas condiciones. Todos esos factores que anteriormente tocamos, van a hacer que los genes, ese factor de genética en el cual vamos a invertir en la inclusión dentro de nuestras fincas, vaya a poder expresarse tal cual como nosotros buscamos y queremos para nuestro beneficio productivo. Otro tema importante que manejamos dentro del argot de genética es el genotipo. ¿Y qué es el genotipo? El genotipo en sí es lo que, podríamos decirlo, lo que lleva por dentro del animal. Y son esos genes que van a generar los rasgos particulares del animal y cómo van a estar expresándose para que ese individuo pueda heredar y poner en, no digamos que práctica, sino que nos pueda dar el resultado que queremos o que estamos comprando a la hora de introducir la genética. El otro factor importante es el fenotipo, y ese es el más palpable para nosotros. ¿Por qué? Porque en el fenotipo es lo que nosotros podemos ver, rasgos que podemos estar viendo eh, y podemos inclusive medir la producción, porcentajes de grasa, peso del ternero al nacimiento, cómo se va desarrollando el animal, esos rasgos que en sí podemos palpar a nuestra vista y poderlos cuantificar. Ahora, ¿cómo se expresa esa genética? La genética va a tener una producción fenotípica, que es anteriormente, como les decía, lo que vamos a poder ver y lo que vamos a poder medir. Y esa expresión fenotípica va a ser una suma de G y E, donde G es el mérito genético de la vaca en producción de leche, los efectos de los genes, o sea, el genotipo, y E se refiere al efecto del manejo y el ambiente. Y eso va a llegar a hacer que esta vaca, perdonen, va a hacer que esta vaca más todas estas inclemencias del tiempo,
los parásitos, la comida, pueda llegar a expresarse y que la herencia la herencia que viene dentro de este genotipo podamos tener esa expresión en términos de parámetros productivos y también reproductivos. ¿Y qué es esa heredabilidad? Bueno, la heredabilidad en sí viene en una serie de rasgos que lo que buscamos es que tengan una mayor exactitud a la hora de ser introducidos. Ahora, entre mayor es la muestra, y es un dato importante que lo vamos a ver un poco más adelante con las nuevas razas, entre mayor es la muestra, mayor va a ser el análisis estadístico de esa heredabilidad. Y podemos tener un dato y se comenzaron a hacer estudios para poder ver qué impacto va a tener cada una de esas aristas en nuestros datos. Como lo pueden ver aquí, la heredabilidad y su correlación genética por rasgos, pueden ver que la heredabilidad es muy baja en términos generales. Lo más alto que podemos llegar a ver es un 0.5 o un 50%, veámoslo así, que va a ser heredable, pero datos como en producción de leche, los sólidos y sus porcentajes, vean que apenas un 0.25 es heredable. Y su correlación genética en la producción de leche viene en ese término. Obviamente, producción de leche va a tener una correlación 1, porque estamos hablando, pero la producción de grasa con respecto a la producción de leche va a ser un 75%, la proteína 82%, los sólidos un 92%, y vean que los porcentajes de grasa y proteína inclusive pueden ser hasta negativos. Las pruebas de tipo, que vamos a verlas un poquito más profundo adelante, que es esa estructura del animal y cómo se va a expresar. Vean lo bajo que es cada una de esas heredabilidades. O sea, que nosotros no podemos pretender que eso vaya a haber un cambio de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, dependiendo del tipo de cruces que vayamos a hacer, así vamos a tener esa expresión. Por eso, en términos de selección genética o avance genético, es muy lento el progreso que tenemos y genera objetivos a largo plazo. De acá nosotros vamos a ver que esa heredabilidad vamos a interpretar en tipos de rasgos. En primera instancia, rasgos cualitativos. Y los rasgos cualitativos son discretos y en esto dice una frase, si gustos no hubieran, las cosas no se vendieran, ¿verdad? Y es esa parte en la cual de rasgos podemos estar viendo animales que el color de pelo, que si tiene cachos, que si tiene tipo de sangre que va a tener, en cuanto a pelaje, orejas, etcétera. Esos rasgos cualitativos son los que van a verse en primera línea, o es la expresión que vemos en un animal de lo que a veces nos hace gustarnos un animal. Y lo vemos el bonito, el gordito, la estructura,
en generar esos rasgos cualitativos que tienen las cualidades de los animales, valga la redundancia, nos va a generar ese gusto por ese animal en sí particularmente. Ahora, en términos de producción y para nuestros parámetros, los rasgos cuantitativos son los más importantes. ¿Por qué? Porque los rasgos cuantitativos son los rasgos que vamos a poder estar viendo influenciado por los pares de genes y a la vez generan esa expresión fenotípica que va a ser que el medio ambiente nos permita ver cómo nos, la inversión o el esfuerzo que estamos haciendo se esté dando. Ahora, ¿qué es la importancia de estos? ¿Qué son los que generan el dato económico? Datos como producción de leche, composición de la leche, conformación del tipo del animal, eficiencia de conversión alimenticia, resistencia a enfermedades. Ahora, si por sí solos vemos los cuantitativos, son, como tal dice la palabra, son cuantificables. O sea, podemos medirlos. Y en esa parte es donde decimos nuevamente con un eslogan de calle, lo que no se mide no se puede mejorar. Y es de aquí la gran importancia que en nuestros sistemas productivos nosotros tengamos un registro de todos los datos que podamos obtener porque nos van a llevar a poder generar estadística y parámetros para poder tomar esas decisiones de una empresa que pueden generar un gran impacto en la parte económica y la rentabilidad de la misma, que es lo que buscamos. ¿Qué es la importancia o los principios de selección? Y leo textualmente acá una cita de Michael Whitehouse, de la parte de Esencias Lecheras, un programa del Babcock Institute de la Universidad de Wisconsin, y él lo pone así. La meta del mejoramiento genético del ganado lechero es de modificar la proporción de ciertos genes de manera que, dado al medio ambiente en el que el animal se encuentre sujeto, los rasgos de interés se expresen en una forma que maximice la ganancia del productor lechero. O sea, lo que estamos buscando en sí es que el productor tenga ganancias. Por eso, un principio de selección tiene que ser muy meticuloso, tener un objetivo y tener una meta clara. Cuando yo voy a hacer una selección o un cambio genético, no me puedo arriesgar como productor, no me puedo arriesgar a dejarme llevar por modas, consejos no fundamentados y sin una base de registros. ¿Por qué? Porque hacer un cambio y que no sea exitoso y que no dé el rédito que ustedes quisieran tener, puede dar traste a años de manejo en selección que puedan tener en su finca, y en lugar de avanzar pueden retroceder. Y nadie quiere retroceder, y menos en cuanto a producción y ganancias, ¿verdad?
De ahí que este término, habilidad de transmisión predicha o PTAs, lo van a ver mucho en los catálogos, PTAs, se vuelve tan importante para entender cómo manejar esa selección y cómo modificar esos rasgos. Vean que la heredabilidad es muy poca, es muy baja. Yo tengo que poder tratar de modificar y que ese valor genético pueda ser transmitido de madre a hija, de madre a nieta y linealmente en sus generaciones. Ahora, ese PTA puede calcularse con cierta confianza y se maneja por mérito de los progenitores, o sea, qué tan buena fue mi vaca, qué tan buena fue mi vaca, si me parió año a año, si su producción fue alta, si su reproducción fue como un relojito, si su reproducción fue como un relojito y me hizo que por lo menos cada 13 meses o deseable cada 12 meses me esté pariendo y esas producciones o lactancias sean lo más altas posibles. El desempeño de en sí de cada animal cuando se aplique, la distribución de registros para un rasgo particular de un individuo. Eso es la prueba de progenie que llegó a un punto máximo con el genoma bovino, con el genoma bovino. Antes teníamos que esperar a ver, utilizar un toro en X cantidad de vacas, en X cantidad de datos, para ver cómo se desempeñaba ese toro en cada uno de esos puntos de PTA que ahorita vamos a ver. Hoy por hoy, esa prueba de progenie que nos da el genoma bovino, podemos hacer una predicción a futuro y es mucho como se maneja ahora el tema de semen, de que ya sabemos prácticamente desde que nace el ternero, mediante la prueba, qué es lo que podemos esperar en mejora de ese animal y cómo nos va a aportar al hato ese toro. Entonces, de ahí lo que ustedes ven en los catálogos, que estos son una serie de PTAs, y vamos a ver parte de la parte de tipo de animales, pero podemos ver PTAs para vida productiva, para células somáticas, fertilidad de las hijas, durabilidad de las novillas, inmunidad de crías, tasa de preñez de vacas, tasa de preñez de novillas, índices de ubres y estructuralmente, que es la parte central que vamos a ir viendo para ver cómo podemos seleccionar un animal para el trópico, podemos ver estas aristas: estructura, fortaleza, estructura lechera o carácter lechero, ángulo de grupa, ángulo ancho de grupa, patas, vista lateral, el ángulo, inserción y esta serie de datos que vamos a verlos puntualmente adelante. De ahí que podemos tener datos positivos, como vemos en este toro, donde de una vez nos marca en la escala que la mayoría de ellos o todos de ellos son positivos y qué tan fuertes o qué tan positivos son cada uno en dato. Igualmente podemos ver toros
que tienen datos negativos, que no siempre van a ser perjudiciales, porque tal vez no es lo que estamos buscando mejorar o tenemos este dato muy bien respaldado o fuertemente incluido dentro de nuestro dato y no va a ser un dato que vaya a perjudicar. Ojo, hay que tener cuidado, como les decía antes. Yo sí me enamoro mucho de un toro y tiene datos muy negativos y soy persistente en usarlo, puedo generar un deprimento en mi hato en ciertas variables. Pero aquí la muestra, como les digo, no todos son positivos como el anterior, siempre hay datos negativos. Igual en lo que es vía productiva, células somáticas, índices de Ubres, va a variar según nuestras necesidades. Así tenemos que leer el catálogo para ver qué es lo que vamos a incluir. Ahora, ¿cómo vamos a incluir esto? A continuación vamos a ver una serie de figuras donde les voy a dar el tip de cómo verlo, cómo medirlo. ¿Por qué? Porque de lo que veamos en nuestras vacas, así va a ser la necesidad de un toro u otro para cada animal. Podemos tener una serie de datos en común con ciertas vacas, pero hay veces que tenemos que utilizar toros individuales por cada una de las vacas para hacer mejoras o buscar en pos de esa mejora. Entonces, uno de estos que vienen en el catálogo es la estatura, y vean que la estatura va un dato importante que es desde el suelo hasta la altura de la grupa y su inclinación hacia la cruz del animal. Esto me va a dar un dato de estatura del animal. Hay una correlación entre estatura y fortaleza. En fortaleza, acuérdense que las correlaciones vienen fuertes o débiles dependiendo de cada uno de estos datos. Dato muy importante en el trópico, dato muy importante en el trópico para mí, que es la anchura de pecho. Y la anchura de pecho la vamos a medir entre manos o lo podemos medir entre hombros, que es la punta de la escápula que se vea, que le vemos al animal prácticamente donde termina la paleta abajo. ¿Por qué es importante la anchura de pecho? La anchura de pecho es sumamente importante porque ahí va a tener una capacidad torácica. ¿Y qué es esa capacidad torácica? Bueno, vamos a tener una capacidad de espacio para pulmones, espacio para corazón, que en el trópico son sumamente importantes. Uno, el corazón. Para producir leche ocupamos un corazón que bombea, sea fuerte y bombee 500 litros de leche para producir un litro de leche. O sea, tienen que pasar 500 litros de leche por la ubre, por 500 litros de sangre por la ubre para producir un litro de leche. Entonces ocupamos un corazón fuerte. Capacidad para los pulmones. Bueno, el ganado, una de sus formas de poder evacuar el calor interno es mediante la hiperventilación, o sea, respirando y poder botar ese calor interno, ese calor que se produce metabólicamente para poder refrescarse. De ahí la anchura de pecho es sumamente importante.
En términos reproductivos, el ancho de los isquios, que son estos dos huesitos que tenemos atrás, este ancho de isquios nos va a dar capacidad o canal de parto para evitar esos partos distóxicos por animales un poco grandes. El ángulo de la grupa, importantísimo, y mucho en la sanidad reproductiva. Si vemos esta grupa, que es una grupa demasiado alta, por lo general esta grupa alta, el ano va a estar hacia adentro y la vulva va a estar expuesta a que haya contaminación por boñigas o líquidos de la boñiga que puedan introducirse vía vagina. Entonces, de acá en sanidad, una grupa alta siempre va a ser problemática, aparte que a la hora de salir el feto, o el ternero, siempre le va a costar más en cuanto a caída a la hora de ser expulsado. Una grupa baja, una grupa baja, a veces es deseable, no siempre, o sea, los extremos siempre son peligrosos, son peligrosos. Eso lo que me hace es que el animal, a veces, dependiendo de esa grupa tan baja, pueda tener problemas en partos. Lo que yo busco es esta parte, que es una inclinación apenas pronunciada, donde va a generar esta fortaleza de toda la pelvis, de toda la estructura o grupa, y me va a generar un animal sumamente fuerte en la parte reproductiva. Condición corporal. Hay animales que son propensos a ser muy descarnados, el típico animal que come y nunca se llena, y eso me va a repercutir en sus reservas corporales cuando así lo necesiten, dependiendo de el estado o los días de lactancia en el que se encuentre, en el estatus de recién parida o para ser reproductiblemente, o sea, apta para reproducción, perdón. Ahora, animales que son muy propensos a llenarse, que hacen esa parte de mucha reserva de un animal que tiene muchas reservas, que genera muchas reservas de grasas, va a ser un animal problemático igual para la reproducción, porque ese exceso de grasa va a hacer que este animal sea estático en su actividad sexual. En términos de nuestro aparato productor, la inserción anterior de esta ubre. O sea, yo quiero que esta ubre esté lo más pegadita al abdomen, con una inserción suave, balanceada, no es que va a llegar hasta el ombligo, sino que va a hacer que esta inserción va a generar muchísimo más fortaleza para el manejo en sí de cómo se desplaza el animal. Puedo tener intermedias o débiles que van a generar problemas, y lo vamos a ver un poquito adelante en el desplazamiento del animal como tal.
la altura de la inserción posterior del ligamento del ubre, quiero que esa inserción del ligamento esté lo más cercana a la vulva, porque entre más alto, más fuerte va a ser este ligamento, más fuerte va a ser este ligamento y va a tener una suspensión para toda esta ubre. Acuérdense que esta ubre llena de leche me le va a generar peso al animal en sí, al animal en sí, y puede generar golpes. Inserciones bajas, inserciones bajas me va a generar debilidad en este sostén y puede generar que con ese peso pueda perder este ligamento y el animal se vuelva deshecho. El ligamento suspensor, que es este del medio, que va desde atrás hacia adelante o hacia adelante hacia atrás, yo quiero que este ligamento suspensor pueda ser lo suficientemente fuerte y que se vea esta parte así, partido los cuartos derechos contra los izquierdos, porque voy a ver que eso es una profundidad del surco que me da un sinónimo de fortaleza. Si esta profundidad es baja o nula, voy a tener esa división de los pezones en los cuales me van a generar problemas a la hora del ordeño y va a poder tener más tendencia a que esta ubre se me caiga. Importante la profundidad de la ubre. ¿Y dónde medimos esa profundidad de la ubre? Acá en los corvejones. En los corvejones. Y es como vemos este animal parado desde atrás. ¿Cómo vemos este animal parado desde atrás? Para verlo, y lateral también lo podemos ver, para ver qué tanto hay un espacio para que pueda estar esta ubre acá, sin estar golpeada y sin estar por debajo de la línea de los corvejones, que va a generar un péndulo a la hora de caminar del animal, golpeándose esa ubre, y por ende una ubre golpeada nos va a generar problemas de mastitis en la producción. Colocación de los pezones. Yo quiero unos pezones bien centrados, perpendiculares, que pueda tener, no puedan, o sea, evitando una interacción uno con otro, y que la máquina tenga una facilidad de colocación. Una facilidad de colocación. ¿Por qué interacción? No quiero interacción en uno en otro. Pezones muy pegados, como estos, puede que me generen contagios de infecciones de un cuarto a otro. No, no por ser en la misma ubre, un cuarto que esté infectado, eh, tenga que generar interacción en los otros. Pero cuando están pegados sí pueden estar generándome problemas. Pueden estar rozándose con las patas, pueden estar rozándose con las patas, y como les decía, pueden estar distanciados y generarme problema a la hora del ordeño. El largo de los pezones, es importante. No sé, los que han ordeñado a mano, ordeñar una vaquita así que tiene apenas 1 pulgada de pezones,
yo no se lo deseo a nadie, pero también pezones muy largos, con las nuevas pezoneras, que se manejan hoy en día, cuesta un poco acomodarlos, largos y gruesos. Además que un pezón largo es más propenso a tener daños, accidentes por cortes, porque se majaron entre ellas, porque, no sé, pegó en un cable y se rajó alguna rama, etcétera. Entonces, sí deseable un pezón mediano que me pueda ser manejable para las máquinas y en su manipulación. El ángulo podal, importantísimo y más en el trópico. Es importantísimo y igualmente el color del casco. En el trópico es deseable que los cascos sean negros. El casco blanco es un casco que sabemos que es un poco más poroso, más susceptible a ablandamientos. El casco negro es muchísimo más fuerte por su calidad y cantidad de queratina. Y este ángulo debe ser muy marcado por las cuartillas del animal, en el cual la pinza, que es esta parte delantera, no esté larga como estos, porque genera que se desplacen los huesos de las falanges y genere dolor en el animal y su desplazamiento sea incorrecto. Entonces yo sí quiero un animal que tenga una angulación de 45 para que tenga una buena colocación de esa cuartilla. Obviamente, eso va de la mano con un tema de manejo en un buen recorte funcional de pezuñas que debe tener el animal en el hato. La vista lateral de las patas viene de la mano de esta colocación de los corvejones. Yo no quiero patas rectas. Las patas rectas generan que tengan poca flexión en este corvejón, y un animal con patas muy curvas, su punto de equilibrio se va a ver desviado y el animal va a sufrir en el desplazamiento. Deseable que sea una cierta angulación. Esa cierta angulación me va a generar que el animal pueda tener una buena desplazamiento, un buen desplazamiento y un buen soporte a un área que va a ser de las que van a soportar mayor peso. Una ubre puede andar por ahí, dependiendo del tamaño, desde 40 hasta 50 kilos. Y si le metemos la cantidad de leche que pueda producir esta ubre, ocupamos un buen soporte y esa angulación nos va a ayudar. La otra parte de la angulación es donde vemos acá ese desplazamiento en la vista posterior de las patas, que tanto, diríamos, patas de Kiko va a hacer esta vaca. ¿Por qué? Porque esta vaca, al cerrarse corvejones, va a tener problemas con golpes en la ubre. Va a tener problemas con golpes de la ubre y ese desplazamiento le va a ser perjudicioso a la hora de mantener sanidad. El estar recta, aplomada, va a generar que este animal pueda tener
una movilidad hacia el frente muy paralela, conforme a su posición de ubre, sin verse afectada como tal. De ahí que yo busco que esa movilidad pueda tener una movilidad media donde la forma de caminar de los animales tengan una simetría en la dirección de los pasos. Por lo general los animales caminan en diagonal y esa simetría que tiene que ir entre pata y mano para generar ese balance con una movilidad muy paralela. Si ven la movilidad acá, siempre hay cierto desplazamiento que va a ayudar a que el animal pueda tener amplitud en su forma de caminar en el pecho y sin golpearse las ubres. En sí, estos son los rasgos que vieron anteriormente en el catálogo, en los PTAs, que yo voy a buscar y ver cómo está mi ganado, ver qué es lo que pasa con mi ganado para poder hacer una introducción de un toro que me mejore cada uno de esos rasgos. Entonces, tengo que puntuarlos, tengo que medirlos y tener ese análisis para que cuando tome un catálogo de un toro específico se acople o se alinee a mis necesidades de la. ¿Cómo vamos a definir objetivos de selección? Bueno, los objetivos de selección son particulares de cada lechero, más en Costa Rica. La lechería mía no es igual o no se maneja parecido ni va a tener los mismos problemas que las de mi vecino. Si estoy en trópico seco, trópico húmedo, altura, bajura, no va a haber el mismo comportamiento. Y entonces cada productor de leche debe de establecer cuáles son sus objetivos y considerarlos cuidadosamente. Como les dije antes, si no lo hacemos cuidadosamente, podemos traernos abajo años de trabajo. No es un secreto que nosotros en la producción de leche lo que queremos es tener una vaca altamente rentable, y para obtener esa vaca rentable debe ser una vaca que tenga un balance en producción, reproducción anualmente, y que económicamente me dé el rédito, porque no siempre las más altas productoras me generan un rédito. No hago nada con una vaca altamente productora, pero que no se me preña y que me dura prácticamente, no sé, 450 días en lactancia sin preñarse, y cuando se preñe va a durar un año entero. Entonces es un poco de generar ese balance en lo que es una curva de lactancia deseable. Importante lo que venimos hablando de tener cuidado lo que vamos a hacer. Las estrategias de selección, como se los dije, no son de hoy para mañana. Ver una novilla produciendo, estamos hablando que una novilla produciendo se nos va en los mejores de los casos, en los mejores de los casos, 30 meses en bajura
para ver la parida, más los 9 meses en concepción, o sea, estamos hablando de 39 meses, 40 meses para ver un animal en producción. Casi estamos hablando de 4 años. Entonces, hay que tener muy claros que lo que vamos a ver en genética va a ser a largo plazo. Obviamente, si estuviéramos en mejores condiciones fuera del trópico, estaríamos viendo un animal a 24 meses parida, por nacimiento, más 9 meses de concepción, que fue ella, un animal de 33 meses o 33 meses para verlo. Aún así estamos hablando de 2 años y pico, casi 3 años o 3 años y un restico. Entonces, eh, es un dato muy a largo plazo en el cual tenemos que tenerle paciencia y no desesperarnos y no dejar de lado el manejo para poder que se nos expresen todos los genes o toda la mejora que buscamos con esos animales. Ahora, ¿qué quiero y qué puedo manejar? Porque hay una diferencia muy grande cuando genero la selección. Yo puedo querer X animal, X tipo de animal, pero ¿qué puedo manejar en realidad? Y esto me lo va a determinar el tamaño de la finca. Yo no puedo pretender tener animales grandes en una finca pequeña. Hoy por hoy, en cualquier producción, lo más caro es la tierra. Lo más caro es la tierra. No es tan sencillo como llegar y decir, quiero tener animales más grandes y mi cantidad de vacas en ordeño va a crecer, no me alcanza la finca, voy a salir corriendo a comprar otra finca. Creo que es lo más difícil que se pueda ver en ese sentido. Entonces, el tamaño de finca va a ser muy determinante para ver qué es lo que puedo manejar. La topografía en la cual me voy a desempeñar, no es lo mismo tener animales en bajura, digamos, Nicoyana, Caballito, este, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, no me acuerdo bien, que tenerlo en Ojancha, o tenerlo en Pilarán, o tenerlo en Quebrada Grande, perdón, o en el trópico húmedo, en San Carlos, en La Vega, San Carlos, o irme a Aguasarcas, que los terrenos son totalmente diferentes. Las variables climáticas, cuánto me llueve, cuál es la temperatura. Es importantísimo tener un termómetro, una pequeña estación en las fincas. No son tan costosas y van a ser de gran ayuda. Esa temperatura, mañana, mediodía, tarde, cuánto me llovió para poder sacar un dato de humedad relativa, que la humedad relativa por lo general en el trópico es lo que nos golpea más en el estrés calórico de los animales, y nos va a generar ese dato durante el año, y más si podemos generar estadística de varios años en el cual vamos a poder tener momentos donde vamos a tener mayor producción de comida o menor producción de comida por diferentes variables, y eso nos va a ayudar para saber qué tipo de animal podemos manejar, y según esas inclemencias o esas variables del clima, para poder ver un animal resistente o qué animal puedo mantener
en mi producción de comida. Mis metas productivas, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi meta productiva? Quiero ser muy productor de leche o quiero tener un doble propósito. Entonces las metas productivas van a ser muy marcadas para el manejo del tipo animal. La comida, como les decía, cuánta comida puedo tener, cuánta comida puedo producir. No es lo mismo alimentar una vaca de 550, 600 kilos a alimentar una vaca de 400 kilos. La cantidad de animales o el peso de los animales me va a marcar mucho la carga animal que pueda tener en la finca. Instalaciones, qué instalaciones tengo, qué instalaciones puedo invertir para el tipo de animal, y según sus necesidades en bienestar animal. Infraestructura, un poco diferente a instalaciones. La infraestructura es cómo tengo distribuida esa finca, cómo puedo manejar esa finca para tener el tipo de animal que quiero y poder hacer la finca productiva. Y muy importante, ¿qué tan capacitado tengo el personal? ¿Qué tan capacitado tengo el personal? Porque sí les puedo decir, a mayor nivel genético, mayor van a ser las dependencias o las necesidades que va a tener ese animal, y si un personal no lo entiende o no lo capacitamos sobre eso, todo ese efecto ambiente, dentro de eso está el personal, me va a traer abajo los esfuerzos en la genética que quiera meter. Ahora, ¿qué quiero? Un animal con mucho carácter lechero. Ese carácter lechero está marcado por una angulación. Eh, Por lo general, la vaca lechera tiene esa angulación muy marcada en un ángulo isósceles, en el cual vemos que su parte posterior es muchísimo más cargada que su parte anterior. Es un animal fino, por si solo la estamos viendo fino, en el cual en ciertas circunstancias puede ser muy productor, pero dependiendo de donde lo metamos, puede tener todos los genes o todo el genotipo que queramos, pero fenotípicamente no se va a expresar porque el ambiente no se lo va a permitir. Si vemos el carácter cárnico, vemos que es un animal cuadrado, totalmente enfocado a una producción de carne, donde es muy proporcionado en general, es muy proporcionado, y le vemos esa fortaleza, y viene la parte donde podemos tener un animal de doble propósito o buscar esa rusticidad dentro de las líneas lecheras, las cuales me dé un animal que se pueda defender, en climas adversos. Entonces, estamos viendo que tiene cierta angulación, pero también tiene la parte robusta, un ganado de carne, en el cual me puede ayudar para que se defienda en diferentes ambientes. De ahí nos viene la interrogante. ¿Qué preferimos? ¿Animales Bos Taurus, como Holstein, Jersey, el pardo suizo,
el pardo suizo, las nuevas tendencias como el rojo sueco, el normando es un poquito más de doble, o tenemos el Bos Indicus, que ya tenemos varias experiencia en Costa Rica con el Gir, el Sahiwal, el Red Cindy, el Guserá, que puede ser animales, unos muy productivos, de hecho muy desarrollados para la producción de leche, pero que no tienen en su mayor expresión genética, en su mayor escogencia que se ha venido dando en los países templados, eh, cierta fortaleza para el trópico. A diferencia del bocíndicos, que no son animales muy productivos, salvaguardando ahí el GIR, que ha venido con un trabajo muy grande en Brasil, pero que tienen esa rusticidad que el trópico eh, puede dar. Ahora, no quiere decir que las Bos Taurus no se puedan adaptar al trópico. Hay líneas, si lo vimos anteriormente y más adelante vamos a ver en una vaca, si yo busco dentro de esas líneas un animal más robusto, que se pueda adaptar con buen manejo, eh, yo producir, puedo producir. Ahora, particularidades del Bos Indicus, tenemos pelo corto, pliegues cutáneos, jiba, piel pigmentada, elástica. Importante entre el pelo corto y la piel pigmentada es que tiene un folículo piloso más expuesto, en el cual me da mayor capacidad de termorregulación, y tengo una capacidad de músculo cutáneo que me ayuda ese movimiento de piel que me va a ahuyentar parásitos o moscas. Prepucios largos en los machos, ombligo colgante, ojos alargados, achinados, presencia de papá, mayor resistencia a parásitos, por lo que antes estaba exponiendo. Obviamente el Bos Taurus, en ciertos casos hay pelo largo, pero ya hay animales con gen de pelo corto, en Jersey, perdón, este, en estos animales de las Islas San Cross, que se me va el nombre en este momento, disculpen, tienen pocos pliegues cutáneos, por lo tal, no me deja ese movimiento, hay ausencia de jiba, muy de cuidado el pelaje o la pigmentación en ciertos casos blanca de la piel, que me va a generar problemas con la irradiación, con, con el sol, y obviamente tiene una menor resistencia a parásitos. Eso ya lo hemos visto, que son muy gustosos tanto de garrapatas como de tórsalos, etcétera. Dentro de los cruces, yo puedo buscar para el trópico lo que es la heterosis o el vigor híbrido. Y eso me da a partir de qué tipo de cruce voy a usar. Cruces cruces de exogamia o cruces de endogamia.
obviamente la exogamia es la que me va a generar mayor vigor híbrido. Me va a generar mayor vigor híbrido y por ende, se va a expresar mucho genes por ese choque entre dos razas distintas. ¿Dónde lo vamos a ver mayor expresado? En Bos taurus, Bos índicos. En leche ya lo hemos visto de otra forma, como es la chumeca, que es Jersey por Holstein, que ha sido muy apetecida en diferentes latitudes del país, eh, pero hay cierta similitud por ser las dos Bos taurus. Cuando tenemos Bos índicos por Bos taurus, va a haber una lejanía muy grande en ese parentesco y va a haber una expresión en la media sangre o F1 donde ese vigor híbrido va a tener su mayor expresión y vamos a ver animales muchísimo más productivos, de mayor ganancia de peso, mejores reproductivamente, pero viene la parte que conforme esa media sangre la tengamos que cruzar para uno u otro lado, ese vigor híbrido va a ir bajando. Hay sistemas para mantener el vigor híbrido, que es manteniendo un triple cross, un triple cross, que sería metiendo una tercera raza, pero es un poco de manejo de cómo en esa selección y esos objetivos, hacia dónde quiero llegar yo. Mantener un F1 en un acto cerrado es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque por ahí hay la tendencia de que lo mejor que debemos tener es F1, pero ¿quién nos produce el F1? Tendría que tener dos atos yo, tener un ato de puras Bos taurus y otro puro de Bos índicos o viceversa, con un toro con semen por un lado, de uno a otro, para poder generar esa expresión de F1 constante. Ahora, recalco esta filmina. Yo puedo tener la mejor expresión de vigor híbrido en genes, pero si no le doy las condiciones al animal, por más bueno que sea este animal genéticamente, no se va a expresar, no se va a expresar. Y tengo que tener esto muy claro, muy claro. Ahora, indiferentemente de la raza, para bajura, ¿qué tengo que buscar yo? ¿Qué tengo que buscar yo? Yo tengo que buscar fortaleza. Fortaleza. ¿Y dónde lo veo? Veo en ese lomo, un lomo recto que me va a generar una fortaleza estructural del animal. Voy a buscar amplitud de pecho, como les decía. Si este animal tiene una amplitud de pecho, va a tener capacidad torácica para el corazón, para los pulmones, me va a bombear sangre para producción de leche, va a tener capacidad de hiperventilarse y regular esa temperatura interna que es sumamente importante en el estrés calórico. Va a tener una profundidad torácica que a la vez con una amplitud de costillar va a hacer que este animal tenga una capacidad de ingesta de material forrajero, de comida en general, que me lo va a convertir en leche. Si este animal es un poquito delgado, escuálido, digámoslo así, va a tener dificultades para poder consumir y aparte que en el trópico no tenemos muy buena calidad de forrajes, en los cuales son altos en fibra lignificada
donde van a permanecer en el tracto ruminal más tiempo de lo normal y de ahí que ocupa gran capacidad de ingesta para poder digerir en tiempo X esa cantidad de forraje. Obviamente otros rasgos que voy a ver cuando escoja un animal, que el pelo, que la estructura de la ubre, que la formación de sus patas, la profundidad de la ubre en general, pero busco que un animal en sí, dentro de su raza, sea un animal robusto, no tosco, robusto, robusto, que vaya a tener las herramientas para poder ayudarse en el clima. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un doble europeo, centroeuropeo, como el cimental. Vean la diferencia. Lo pongo como mero ejemplo. Obviamente, este animal en el trópico de bajura, ya sea seco o húmedo, le costará mucho, pero vean la diferencia entre un animal más robusto en toda su forma, en toda su estructura, a un mismo cimental que es un poco más delicado, más liviano en su estructura anterior, donde tiene muchísimo más carácter lechero que este que estamos viendo acá. Si vemos ya un jersey robusto versus un jersey fino, vean esta vaca que tiene una amplitud de costillar, en sí su cara y su estructura es un poco más tosca que esta jersey, que aún así vean en el lomo, es un lomo muchísimo más débil, muy fina adelante, inclusive su carita muy fina, aunque tenga una amplitud de costillar, se ve que este animal va a padecer en un clima adverso porque es un animal sumamente fino que no tiene estructura para poder defenderse. Dentro de los mismos cebuinos, podemos ir viendo animales. Vean esta vaca sumamente fuerte de lomo, tiene una amplitud de costillar deseable. Ese carácter lechero muy marcado, aparte que por sí sola al ser cebuina tiene esa robusticidad y ese factor para defenderse en climas tropicales, pero también dentro de la misma raza podemos ver animales donde tiene un lomo más débil, veanlo más pandeado, no es tan amplia de costillar, no va a tener esa capacidad de consumo, no va a tener esa capacidad de consumo, aunque tiene un muy bonito ure. Vean que su ligamento es un poco caído y en los cebuinos hay que tener mucho cuidado en cuanto a los ubres por tener eso un poco la deficiencia. Si ven la colocación de este pezón, ya hay cierta desviación que se ve en la foto, pero vean qué bien colocados y qué buen tamaño de pezones tiene esta vaca. Vemos una gucerat, esta gucerat con un carácter lechero muy marcado, lo que hablaba antes, vean la desviación de pezones, lo que hay que cuidar ya en estas mamas de estos animales, y esta gucerat que tiene un carácter más cárnico, vean que tiene una fortaleza, pero ella es más cuadrada, más cilíndrica, más cilíndrica y no tiene esa ayuda que vamos a buscar o esa proporción de producción de leche. Obviamente, aunque se ve que está seca esta vaca, no vemos una ubre desarrollada,
y se ve totalmente su enfoque cárnico, a diferencia de esta que ya ha venido siendo trabajada o seleccionada para la producción de leche. Si vemos el cruce más famoso que hasta el momento en producción de leche hay, que es el Girolando, hay que tener en cuenta que los diferentes niveles de sangre que pueda tener el Girolando, tanto de Holstein como de Gir, va a irme marcando la calidad del animal, la calidad del animal y su producción. Vean dos vacas totalmente diferentes, una sumamente estructurada en una tendencia muy doble propósito, tiene una forma más cuadrada, esa tiene unas líneas más delicadas a su parte anterior, teniendo muchísimo más carácter lechero, mayor carácter lechero y siempre la tendencia de tener el cuidado de las ubres de la parte de herencia del cebuino, del cebuino. Ya aquí vemos un pezón más pequeño que es herencia del Holstein, un pezón mediano, lo que es el ligamento, la inserción, vean la vulva, vean dónde está la inserción y el tamaño de esta ubre me da a tener que cuidarla más en cuanto a su manejo para evitar descartes tempranos. Cruces Bostaurus, Bosíndicos, Jersey por Gusserat, Jersey por Gir. Todo lo que buscamos es un punto de rusticidad, pero sí es muy importante tener claros que esta rusticidad dentro de las mismas razas yo la puedo buscar y puedo alinearme según mis objetivos de selección. De conclusiones les podría decir, para ambientes tropicales el animal debe ser robusto, definitivamente, indiferentemente, por gustos. Si ustedes quieren mantenerse en un Bos Taurus, tal cual como el Jersey, como el pardo suizo, si quieren tener un animal índicos, que por sí solo es robusto, pero tengo que buscar esa tendencia de carácter lechero, en el cruce de los dos, buscar esa rusticidad. No siempre el valor de leche de los catálogos se va a expresar. Si vemos ese valor de leche de los catálogos, si el ambiente no me lo permite, esos genes no se van a expresar. Fortaleza, amplitud de pecho y profundidad de costillar son los rasgos esenciales a seleccionar en el trópico. La genética es uno de los puntos que siempre se van a mejorar, pero nunca se va a expresar sin un buen manejo en la unidad productiva. Es esencial el manejo. Y tal cual como se los puse en la primer filmina, ninguna raza les va a solucionar sus deficiencias en manejo. El cruce de razas siempre va a tener su rédito por heterosis y en su F1 o media sangre va a generarse su mayor expresión. Hasta aquí lo que les traje. Muchas gracias y atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, José Pablo. Me parece que ha sido súper claro y súper específico. Has tomado bastante el control y el detalle de toda la presentación. Entonces eso también me parece que como público que estamos acá escuchándole, nos deja bastante claro el panorama de mucho más de esta charla que hoy nos traes como ponencia. Yo en este momento no tengo consultas de las personas que están como asistentes, pero les recuerdo, como se los mencioné en el chat, a todos y todas que pueden realizar sus consultas
en el chat o en el espacio que dice preguntas y respuestas. Entonces ahí pueden encontrar un poquito más cómo hacer las preguntas aquí a don José Pablo, quien nos va a acompañar en la segunda parte. Nada más para terminar, voy a darles también contarles de alguna información linda que Funde Cooperación les trae. ¿Quién me tiró esto? Muy bien, de parte de Funde Cooperación contarles que todas estas tecnologías que don José hoy nos habló y como también lo hemos hecho en el transcurso de los webinars que hemos tenido durante todo el año, pero con especial atención al plan de atención y de acciones al fenómeno climático ENOS que se nos ha presentado con estos aumentos de temperatura y falta de acceso al agua y demás que nos ha acompañado en todo este 2023, como parte de ese gran trabajo a nivel nacional para poder dotar de tecnologías en acciones climáticas, es que en Funde Cooperación también contamos con un programa de financiamiento que se llama Crédito a su medida. Este programa de financiamiento, y según esta filmina les muestro, tiene 8 subproductos especializados de acuerdo al nicho en el que usted se encuentre como empresario o emprendedor. Y hoy quisiera detenerme en la parte del financiamiento Proclima. Este financiamiento Proclima, exactamente, tiene el objetivo de potenciar toda acción de transformación en el sector ganadero y en el sector agropecuario para la implementación de acciones climáticas. Todas aquellas tecnologías en el tema de mejoramiento genético, en el tema, por ejemplo, de acceso al agua, en el tema de nutrición, en el tema de reproducción y cualquier otra tecnología para precisamente adaptarse a estas condiciones climáticas que se van presentando y que se van a continuar presentando en el 2024. Según también le hemos estado a usted comunicando en conjunto con el espacio de meteorología. Y entonces la idea es que todos y todas nos vayamos preparando desde ya. Por eso este programa Proclima tiene la iniciativa de apoyarle y tiene una tasa, pues va a tener una tasa diferenciada y menor durante el primer año y una tasa durante todo el plazo que podría ser hasta de 10 años de una condición especial con montos que van desde los 500.000 y hasta los 30 millones de colones y de requerirse incluso hasta los 75. La idea es que también puedan tener acceso a todo este tipo de capacitaciones gratuitas y asistencia técnica que les damos y que les hemos venido dando incluso a las personas que ya son clientes de la organización. También para informarles, hemos venido financiando más de 12.000 millones de colones en Costa Rica. Este objetivo, en el 2023 nos hemos puesto como objetivo el financiar más de 2.000 millones de colones y ojalá más de 1.000 en este tema de adaptación al cambio climático y acciones climáticas. Por eso también instarlos a todas y todos que ya están trabajando en este sector, que hoy ya están dando el primer paso con este tipo de webinar, siguiéndolos, escuchándonos, aprendiendo, para que también entonces se adapten y continúen trabajando con este tipo de acciones a nivel en general. También comentarles que tenemos un app que se llama Climática, que pueden descargar en sus celulares y con esa app usted podría tener una mejor información climatológica y de rendición de cuentas del suelo, de su ubicación geográfica, de temperatura y estrés calórico para sus animales, para sus forrajes, para su cultivo y en general. Y también entonces la hacemos disponible a través de Funde Cooperación. Y también que sepa que todo el análisis no solamente se trata de un análisis financiero o de un análisis técnico que hacen las analistas de la fundación, sino que también se basa en análisis de prácticas a implementar y de estrés a nivel de las fincas, con esta también aplicación que hemos adquirido que se llama agroclimática. Entonces no solamente mide el éxito que va a tener la finca a nivel financiero y técnico, sino también cómo se encuentra a nivel de riesgos, de acuerdo a la afectación y de acuerdo a la ubicación, al manejo a cómo se encuentra complementando digamos, por ejemplo, estas que le muestro, el riesgo climático, el riesgo de suelo o el riesgo ganadero que podría presentarse en su finca. Así que también hacer de su conocimiento que es probablemente una de las herramientas, la primera que se hace en el país, que integra no solamente dar financiamiento por un aspecto financiero, sino también por un riesgo climático
para dar recomendaciones tanto a los técnicos que están trabajando en campo con esto, a los académicos, sino también a todos y todas ustedes si nos escuchan y son productores o productoras en sus fincas. Entonces, comentarles un poquito eso. La herramienta también arroja el pronóstico de lluvia proyectada por el siguiente año o los siguientes 2 años, midiendo la temperatura mínima requerida para la actividad ganadera, de acuerdo también ahora como nos contaba don José, ya sea el tipo de ganado que se tenga, en donde se encuentre, si es que estamos hablando como hoy de trópico seco, y así también para sus pasturas, con el mapeo satelital o geosatelital que podríamos tener en su finca. Ya se encuentran paquetes creados y proveedores elegidos en Costa Rica de muy buena calidad que importan, pero que también son técnicos que asesoran en el tema, por ejemplo, del riego por goteo, en donde hay un aumento de rendimiento y también un ahorro importante en las tecnologías, donde hay costos establecidos también, en este caso por 550 metros de sistemas de riego que alcanzan los 2.100.000, pero digamos que es un aproximado que hemos sacado, y paquetes de financiamiento que podrían representar a veces el mismo sistema, a veces el mismo porcentaje de rendimiento productivo o el mismo porcentaje de ahorro. Así los sistemas de agua hidráulica que no requieren electricidad ni combustible para hacer una recaudación de agua y poder llevarla a la finca, como son las bombas de agua o también los arietes mecánicos. Y también así las picadoras que podrían ahorrar incluso la disminución de la mano de obra y el aumento productivo, que son de acuerdo a la cantidad que se requiera, así el monto que también que podría ser sugerido por el técnico, y así la cuota mensual. Entonces, estas son como ejemplos que venimos a establecer y que hemos establecido con el programa Proclima para todas y todos ustedes, para ponerlo, digamos, como un ejemplo de esas tecnologías que van de acuerdo con la adaptación que hay que hacerlos para trabajar en acciones climáticas y que podrían ser financiadas si usted no cuenta con dinero propio para poderlo establecer o trabajar. Así que, bueno, esta es un poquito la iniciativa que trae la fundación y la idea es que todos aquellos que se encuentren interesados, ustedes, su familia, en la cámara o asociación de donde usted también, o academia donde usted pertenece, aquí están algunos números de teléfono en donde ustedes podrían tener a la derecha de la pantalla, donde podrían obtener más información y algunos de los requisitos que son bastante sencillos, como la solicitud de crédito de la cédula, una certificación de información crediticia, comprobantes de ingresos, el trabajo de la garantía, el tema de las cotizaciones para esta adquisición y si hay uso animal, pues el CVO, que digamos es parte de lo que también podemos trabajar y complementa pues muchísimo la charla. Yo por aquí tengo una pregunta, don José, que dice, buenos días, don José. Cuando ya tengo una vaca 50-50 para preñarla, nuevamente si no busco el animal sintético, no sé si esa parte te queda, si esa pregunta es entendible, don José. Vamos a verla. Dice, buenos días, si no busco el animal sintético, ¿con qué preñarla nuevamente? Bueno, depende de tus objetivos. Depende de tus objetivos. Cuando tenés un animal 50-50, obviamente buscas esa media sangre o tenés un media sangre, estás buscando ese punto alto de vigor híbrido. Si tu objetivo es mantenerte en vigor híbrido y no buscas quedarte en una raza específica, eh, yo te diría que busques el tercer cruce, o una tercer raza. Una tercer raza, obviamente, trabajar con tres razas hay que ser muy ordenado, pero vas a buscar vas a estar en esa mayor expresión, vas a seguir con la mayor expresión de heterosis y vas a sacar ese provecho. Si tus objetivos es mantenerte dentro de una raza, una cantidad de sangre, puedes en absorción, puedes devolverte en absorción a la raza que,
que querés mayor proporcionalmente para poder nuevamente, luego de la absorción, buscar nuevamente ese cruce de heterosis con la misma raza que estás cruzando o con otra. Entonces es dependiendo de tus objetivos. Si lo que querés es expresar vigor híbrido, usa una tercera raza. Si quieres mantenerte en una proporción de raza, devolverte a tu raza base puedes devolverte hasta un octavo perfectamente, devolverte un octavo sin buscar esa expresión del 5/16 o el 5 octavos, perdón, de sintético que hablamos. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias, don José. Y gracias a todos y todas por participar. Hemos llegado al final de esta ponencia. Gracias a don José por acompañarnos, por esta tan excelente presentación y a todos ustedes desde donde se encuentren. Una excelente semana en estas épocas festivas, que todo salga muy bien para todos y todas. Recordarles que esta charla está siendo grabada y que al finalizar durante el día va a estar subida en el canal, lo más pronto va a ser en el canal de YouTube de Fundecooperación, pero la UTN y Fundecooperación también la ponen a disposición en sus páginas web. Nos puede buscar en las redes sociales como Universidad Técnica Nacional o como Fundecooperación, y en todas las redes sociales también podrán informarse de las siguientes charlas, de los siguientes procesos que también estamos trabajando de manera conjunta. Sin más, agradecerles su participación e instarlos a continuar adelante con todo este tema de aprendizaje para el mejoramiento y tecnificación de su finca de ahora en adelante. Y pues bueno, de parte de Fundecooperación de nuevo y la UTN, agradecerles y que tengan un lindo inicio de semana. Muchas gracias, don José, a usted también. Gracias, buen día.